necesitamos conocer a Dios para entonces poder mostrárselo a nuestros hijos. No les podemos dar algo que no conocemos. Nuestros hijos no aprenderán a amar algo que nosotros no amamos. Dios está presente siempre. Él sabe nuestras debilidades, nuestras fortalezas, conoce también cada pecado y todo eso, lejos de alejarnos, debe atraernos a Él para clamar por su perdón. Eso es gracia. Bienvenida a un episodio más de Crianza Reverente, tú y tus hijos delante de Dios, con Susie Bixby. Recientemente estuve leyendo un libro sobre el hogar cristiano, sobre el plan que Dios tiene para la familia, y especialmente va dirigido a la esposa y la madre, porque fue escrito por una mujer. Como yo había tenido un poquito de contacto con la autora, decidí acercarme con ella para ver si estaba dispuesta a acompañarnos aquí en Crianza Reverente y abundar sobre algunos de los conceptos que leí en su libro. Así que quiero dar la bienvenida a Carla de Fernández. Ella es autora del libro Hogar bajo su gracia. Carla, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Hola Susi, gracias por la invitación a Crianza Reverente. Qué gusto saludarte. ¿Puedes contarnos un poquito acerca de ti, de tu familia y qué te llevó a escribir un libro sobre el hogar para esposas y madres? Claro que sí. Mira, me llamo Carla de Fernández, soy mexicana, estoy viviendo en la ciudad de Puebla, tengo 41 años y 15 años casada con mi novio de la juventud, Susi, se llama Jorge Carlos. Hemos estado juntos y Dios nos ha dado la bendición de ser padres de 3 varones. Mis hijos tienen el nombre de Daniel, con 14 años, Santiago de 9 y Matías de 6. Y juntos, los 5 juntos en casa, Susi parece un kindergarten, porque son unos niños inquietos, gracias a Dios, nos tienen con las manos llenas. Fíjate que el escribir el libro, ahí tuvo mucho que ver mi esposo. Él fue el que me alentó a escribir un libro. Y hay una frase de Agustín de Hipona que dice: considero que soy uno de esos que escriben mientras aprenden y aprenden mientras escriben. Desde muy niña, eso siempre lo platico, desde muy niña aprendí a escribir. Mi papá me enseñó a escribir y la verdad es de que no paré nunca de hacerlo. Escribía poemas, cartas y siempre las tenía guardadas en una cajita. Y bueno, con el paso del tiempo y ya con esa pues costumbre de escribir y estar criando a mis hijos, a mis 3 hijos, como te decía, teniendo las manos llenas, comencé a escribir lo que iba experimentando con Dios en mis tiempos de quietud, porque pues tú eres mamá también y sabes que lo que vas aprendiendo y lo que vas experimentando con ellos, no lo queremos olvidar nunca, ¿no? Sí. Entonces, mi papá me decía: escribe, escribe para no olvidar, porque siempre he pensado que tengo mala memoria. Entonces mi papá me decía: tú escribe para que no olvides. Y así fue como empecé a escribir todas esas memorias de mi maternidad. Y mi esposo me alentaba a seguirlo haciendo, sobre todo lo que iba aprendiendo en el Evangelio, porque conocer el Evangelio, Susi, nos llevó como familia a experimentar cambios que nosotros nunca habíamos tenido antes. Empezamos a criar a nuestros hijos y lo hicimos mal, sinceramente, o sea, porque nuestro apoyo era o psicológico o nos hablaban nuestros amigos y nos daban ellos su punto de vista o consejos bien intencionados, eso sí, pero pues no estaban fundamentados en la palabra de Dios. Entonces, nuestro hogar pues no era un hogar cristiano, obviamente, no era un hogar donde los valores que se estaban inculcando a nuestros hijos o los principios no eran bíblicos, era lo que nosotros creíamos que era mejor. Pero nada de eso funcionó, porque nosotros el problema que teníamos como familia no era algo externo o no era la conducta de nuestros hijos o no era nuestro pasado, o sea, no era la conducta ni de mi esposo ni de nuestros Sí. hijos. Realmente era un problema con el pecado de nuestros corazones engañosos, orgullosos y egoístas. Entonces, Dios en su gracia y su bondad me permite escribir Hogar bajo su gracia, mi esposo que me alentó todo el tiempo para compartir con otras mujeres. ¿Sabes por qué? Porque, mira, yo decía, me sentía como descalificada, Susi, porque decía, ¿cómo le voy a hablar a una mujer
de crianza de los hijos si yo estoy batallando tanto con esto? Entonces decía, Ujú. no, ¿cómo? Sí, te Sí, comprendo. entonces me sentí así como que decía, ¿no estaré siendo hipócrita, Jorge Carlos? Y él me decía, escribe, yo, porque uno, no sé si te pase, Susi, uno no ve sus cambios tan drásticos, ¿no? Uno quisiera ya cambiar de la noche a la mañana, pero Sí. gracias a Dios, los que viven ahí con nosotros, nuestro esposo, nuestros hijos, la familia que tenemos cerca, ellos sí se dan cuenta de la obra que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, Ujú. nos alentan, ¿no? Nos alientan, perdón. Y él me decía, escribe, velo escribiendo y más adelante te vas a dar cuenta de cómo Dios ha ido transformando no solo tu corazón, sino el de tus hijos también. Y eso fue el por qué comencé a escribir este libro, de Hogar Bajo Su Gracia. Qué bien. Sigo aprendiendo cada día. Sí. Sí, pues todos seguimos aprendiendo. Y sí tienes razón, muchas veces cuando te sientes a escribir es cuando los pensamientos toman más Ujú. forma y te das cuenta de lo que Dios te está enseñando. Y sí, sí, sí te comprendo esa parte, aunque no he escrito un libro, pero como escribo artículos, me ha pasado muchas veces que Dios me enseña tanto por sentarme a escribir. Cuando yo estaba leyendo tu libro, no había avanzado mucho en el libro cuando me topé con una parte donde hablas de vivir coram deo. Y te voy a confesar algo, ese concepto de coram deo es algo que me ha llamado la atención por mucho tiempo y cuando yo estaba considerando nombres para este ministerio de crianza que nosotros queríamos empezar, sí consideré ese concepto, ese título como algo que pudiera describir el tipo de crianza que queríamos promover. Solamente lo descartamos por no ser un término demasiado conocido y no queríamos confundir a las personas por ponerle ese título, pero me encanta lo que este concepto comunica y yo quisiera que hablaras un poquito de eso, o sea, ¿qué significa Coram Deo para empezar y cómo está tan relacionado con el concepto de vivir bajo gracia? El pastor y teólogo R.C. Sproul decía que vivir coram deo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Entonces, saber que Dios está Mm, presente en todo cuanto somos y hacemos cambia nuestra forma de ver la vida. Nosotros, te voy a contar un poquito de nosotros. Antes de llegar al ujú, conocimiento de Cristo y de ser rescatados por Él, nosotros sabíamos de manera innata que Dios existe y que es real, porque Eclesiastés 3:11 nos dice que Dios puso la eternidad en nuestros corazones. ujú, Nosotros sabíamos que había un Dios, que hay un Dios, aunque no lo conocíamos. O sea, sabíamos que Dios había creado los cielos, la tierra y que había escrito un libro, la Biblia, pero hasta ahí no conocíamos a Dios de verdad, o mm, sea, personalmente, ¿no? O sea, sí. entonces, pero estar conscientes de su presencia todo el tiempo, eso lo logramos cuando por fin lo conocemos y cuando estudiamos su palabra y por supuesto que cambia nuestra forma de ver y de vivir la vida en esta tierra. Nosotros comenzamos, sin duda, a ver la vida como lo que es, una neblina, como nos dice Santiago 4:14, y anhelamos la eternidad sabiendo que que en esta vida se nos ha permitido vivir, es la antesala a la eternidad. Y es maravilloso porque aquí es Ujú. donde hemos recibido la salvación en nuestra alma. Dios tenía desde un inicio establecido su plan de redención y en ese plan estamos pues todos nosotros, todos aquellos que por gracia hemos sido elegidos para ser sus hijos. Eso es gracia, por eso me encanta tanto hablar de la gracia, Susi. Mm, qué bonito. Eh, ese concepto de vivir siempre consciente de la presencia de Dios es la definición de la reverencia que yo leí en un libro de Nancy Wolgemuth que me llevó a ponerle crianza reverente a este ministerio, porque ese es el concepto que nosotros queremos vivir en nuestro hogar y comunicar a los padres cristianos, que debemos vivir en nuestro hogar, en nuestra vida personal, siempre consciente de que estamos en la presencia de Dios. Entonces, sí, me encanta esa idea. Entonces, de manera práctica, ¿cómo es que este concepto se aplicaría para padres creyentes en su vida diaria? Imagínate un hogar
sin la conciencia de que Dios está presente todo el tiempo, como lo que nos acabas de compartir, que nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios está ahí, que Dios escucha, que Dios recuerda, que Dios nos ve, que Dios está aquí todo el tiempo. Sin esa conciencia, todos harían lo que mejor les pareciera. Y quizás nosotros, los que hemos crecido o los que crecimos en un hogar donde no había conocimiento de Dios, podemos decir, sí, mira, en esos hogares o en el hogar en donde yo crecí, pues cada quien hacía lo que mejor le pareciera. Los padres no corregían a sus hijos. Eso definitivamente describe a muchos Sí, hogares. tristemente. ¿Y sabes qué? Que tristemente también en los hogares cristianos se ve mucho. Sí, Los hijos sí. no obedecen, lo vemos en las escrituras, ¿no? Que hijos desobedientes desobedientes a los padres, padres que no asumen su rol, que no corrigen, que no instruyen. Entonces todo sería Ujú. pues, de cabeza, el hogar estaría completamente de Sí. cabeza. Y lo vemos, ¿no? Es muy triste. Y así es como estaba mi hogar, Susi. De hecho, ¿sabes qué? Que esto lo digo para mi vergüenza, Susi. Yo había erigido un ídolo mío en mi hogar. O sea, yo quería que mis hijos y mi esposo me alabaran y me adoraran a mí. Sí, hasta yo decía, véanme a mí, pobre de mí, yo que hago todo esto en casa y no me valoran, y a mi Sí. esposo también. Entonces, la verdad es de que era un hogar, ay, no, nada cristiano, obviamente. Aunque yo tenía conocimiento del Mm, Evangelio, Susi, no vivía de manera, eh, pues, que glorificara a Dios. Tenía un conocimiento, em, sí. hablo con mi esposo de esto, le digo, mira, conocía mucho de la Biblia, podía decirte en qué parte estaba, es más, conocía mi Biblia físicamente, donde estaba, decía, mira, el versículo que está, a ver, espérame, donde tiene una florecita y sabía exactamente dónde estaba, pero, pero nada de eso, o sea, todo estaba en mi cabeza, nada de eso estaba en mi corazón, nada de eso lo vivía, solo era para, Mm, pues, conocimiento realmente, y es vergonzoso, pero así vivíamos y así pretendíamos llevar nuestro hogar. No, Cristo no estaba en nuestro corazón, obviamente en nuestro hogar, tampoco en el centro, porque la que estaba en el centro era yo. Y mi esposo, pues, él estaba igual que yo, sin Dios y lejos de estar sujeto a su palabra. Y bueno, como te decía hace un momento, sabemos que Dios conoce todo y que está en todo lugar. Para nosotros no era esa realidad porque no nos había resplandecido el Evangelio. Mi esposo también conocía la palabra, pero hasta ahí. Fue hasta que Dios nos encuentra y nos muestra las maravillas de Él en su palabra que pudimos entender y leer en ella que sí, Dios habla muy fuerte y claro en cuanto a cómo educar o crear a nuestros hijos para que le glorifiquen a Él, para encaminarlos a Él, que ese es nuestro, mm, como padres creyentes, ese es nuestro anhelo, que nuestros hijos le conozcan, le amen y le sirvan. ujú. Y mira, al principio no sé si a muchas mujeres les haya pasado, conozco algunas que sí, buscábamos versículos específicos en la Biblia que hablaban de la crianza. Yo quiero saber cómo debo hablarle a mis hijos, quiero saber qué escuela tienen que ir. O sea, todo así que queremos la Sí, respuesta precisa en la Biblia. Y la verdad es de que no, yo no encontraba muchos sí. que me hablaran específicamente de cómo debería guiar a mis hijos. Ajá. Pero sabes que con el conocimiento de Dios y de su palabra, gracias a Él que nos mostró a mi esposo y a mí, que nuestros hijos ni son especiales, no son diferentes, no son únicos, o sea, en el sentido de que ellos, al igual que nosotros y que otros niños, son pecadores, al igual pues que toda esta raza humana, ¿no? Ellos también necesitan un Mm, Salvador. No buscábamos en la Biblia, mm, o bueno, hablo por mí, buscaba yo en la Biblia algo que me dijera cómo educar específicamente a Daniel, cómo educar específicamente a Matías. Y no, ellos lo que necesitan es sí. conocer a Cristo. Ellos necesitan un Salvador y Mm, saber que son pecadores. Y es que pienso, Susi, que un error que cometemos como padres es querer que nuestros hijos respondan como cristianos cuando quizás ellos aún no lo son. No han entendido el Evangelio ni ujú. la necesidad del perdón de sus pecados. Aunque están pequeños, ellos entienden y nos escuchan y quizás se les va quedando un poco de lo que nosotros les compartimos, del Evangelio, pero quizás no tan pequeños llegan a ese conocimiento. Por ejemplo, a mi hijo de Santiago de 9 años, a los 8 años yo
creía, yo dije, no, él ya, ella es cristiano. Y a los 9 me negó la fe, no me dijo, mamá, a mí nunca me preguntaron si quería ser cristiano, o sea, pero va poco a poco a Ah, poco, y ahora él ama a Dios, ¿no? Pero vaya, nosotros queremos mm, que sea un cambio rápido y quizás muy pequeños, pero nuestro, ¿cómo puedo decir? Nuestra labor como mamás es sí estar ahí hablándoles y compartiéndoles. El Señor tiene en sus manos el día que, si en su voluntad está, ellos lleguen al conocimiento y se arrepientan y crean. Nuestros, nuestros ah, hijos sí. a veces creemos que son buenos porque se comportan más o menos bien cuando hay visitas en casa, o cuando vamos en el carro no se pelean tanto, o no se jalan el cabello cuando están comiendo, no sé, en el culto están tranquilitos. Pero aun cuando ellos sean los más hermosos, tiernos, los bien portados, los que nunca se ensucian, a los que nunca se les escurre el moco, ellos siguen siendo pecadores. Y en algún momento se desbordará su corazón y mostrará esa necesidad que tienen de Cristo. Mm, Entonces, ¿cómo impacta el vivir Coram Deo en nuestra crianza? El saber que Dios está presente ayuda mucho, a mucho. Nos da descanso porque dejamos de ujú, depender de nuestras fuerzas para vivir entonces bajo la autoridad de Dios, para someternos a Él. Quitamos esas capacidades, esos conocimientos pedagógicos para entonces comenzar a vivir en completa libertad, dependiendo solamente de Dios, del Espíritu Santo, permaneciendo en Cristo mm, y confiando y orando a Dios por la salvación de nuestros hijos, así tengan eh, un año de vida o tengan 20 o 40. Nosotros oramos por la salvación de nuestros hijos mientras caminamos en medio de su voluntad, reconociendo su presencia y sabes que eso sí, sabiendo que ninguna obra que nosotros hagamos en el Señor es en vano. Y en el proceso y hasta el final, Dios será glorificado. El Señor tiene la respuesta a lo que estamos orando. De Él pertenece la salvación. Y, y yo creo que en un hogar mm. cristiano o cristocéntrico anhelamos que todos conozcan a Dios. Sí, sí, yo creo que esto de vivir consciente de que estamos en la presencia de Dios tiene mucho que ver con la gracia tu libro se llama Hogar bajo su gracia. A veces creo que para algunos creyentes es difícil eh, comprender realmente qué significa vivir bajo gracia, incluso este concepto de coram deo, de vivir en su presencia, ¿qué tiene que ver con la gracia en la vida de la Ujú. familia? Tiene que ver mucho porque, mira, hablándote de lo que vivimos como familia, gracias a Dios que en su misericordia a nosotros nos abrió los ojos al Evangelio. Pudimos entender primeramente que nosotros como papás, como individuos, somos pecadores y que necesitamos un Salvador y Señor de nuestras vidas, porque eso deriva a que amemos y atesoremos la palabra y querer conocer más a Dios. Eso nos lleva a amarle más. Ujú, Con el tiempo pudimos ver nuestro hogar desde la perspectiva bíblica y entender que como padres estábamos llevando a nuestros hijos al despeñadero, Susi. Obviamente, porque nosotros ujú, no podemos salvar a nuestros hijos, ni protegerlos tanto como ujú. quisiéramos. Y tampoco podemos hacerlo con nosotras mismas, imagínate. O sea, si no lo podemos hacer con Sí. nosotras, no lo vamos a poder hacer con nadie más. Necesitamos a Cristo, a nuestro Salvador. Fue doloroso ver que estábamos como un barco a la deriva, pero la verdad es de que es una bendición, fue una bendición que Dios nos haya permitido conocerle, acercarnos a Él, gracias al sacrificio de Cristo. Y sabes que comenzar a crecer como personas en el conocimiento de Él, porque entonces, sin duda, nos va a llevar a querer con todas nuestras fuerzas edificar un hogar que le glorifique, hijos que le amen y le honren. Y todo esto es por gracia. Necesitamos conocer a Dios para entonces Mm, poder mostrárselo a nuestros hijos. No les podemos dar algo que no conocemos. Nuestros hijos no aprenderán a amar algo que nosotros no amamos. Dios está presente siempre, sí. siempre. Él sabe nuestras debilidades, nuestras fortalezas, conoce también cada pecado y todo eso, lejos de alejarnos, sabiendo que Él sabe todo, debe atraernos a Él para clamar por su perdón. Eso es Mm, gracia. Dios no nos deja hundidos, sí. sino que nos saca a flote por amor. Somos sus hijos. Él es suficiente. Por eso es que escribió Hogar bajo su gracia a Susi. Mm,
no porque yo ya me haya graduado con honores como mamá, como esposa, como ama de casa, para Ajá. nada, nada, nada que ver. Este libro habla de la maravillosa gracia que necesitamos todas aquellas mujeres que anhelamos edificar un hogar que sea un refugio para sus integrantes y para quienes nos visitan también. Mira, eh, aunque Mm. dice hogar bajo su gracia, pudieran pensar, solamente está dirigido a las mamás con hijos, pero realmente un hogar lo estamos haciendo todos, desde los Ujú. hijos, adolescentes, adultos, quizás que aún viven adultos solteros que aún viven en casa de sus padres, ese es un hogar. Quizás la mujer que está sola, ya sea por viudez o porque nunca se casó, aún está ella construyendo un hogar. Los estudiantes Sí. que se han ido lejos de casa de sus padres, ellos también están construyendo un hogar. Y es por eso que no está dirigido solo a las mamás. Es un libro que habla de cómo nuestro Señor Jesucristo nos capacita para construir un hogar que le agrade cuando Él es el centro y cuando el cimiento es la palabra de Dios. Un hogar lo construimos todos, todos los días. Por eso es que mi anhelo y oración es que esta generación, tus hijos, los hijos de quienes nos escuchan, mis hijos, nuestros nietos, no se amolden a los ideales posmodernos, sino que seamos más hombres y más mujeres edificando hogares sólidos con los principios de la palabra de Dios. Hogares donde se vive de manera diferente al estándar del mundo. Hogares donde los corazones de nuestros Ujú. hijos son nutridos, amados, aceptados, corregidos, disciplinados y sobre todo encaminados a su encuentro con Cristo. Así es. Un hogar, Susi, que sea un refugio para que nuestros hijos no tengan que buscar ni anhelar nada de lo que la cultura imperante les ofrece como lo que ellos necesitan para ser felices. Hogares donde nuestra necesidad primaria Ujú. sea siempre Cristo, porque es Él en donde encontramos plenitud y vida nueva. ¿Y sabes qué? Ahorita Mm. pensaba en lo que se está viviendo en la sociedad, que hay mucha incertidumbre si salen las chicas a la escuela y si van a regresar. Sobre todo aquí en Mm. México, que hay tantos desaparecidos todos los días, el llegar a, el llegar a casa, para mí Sí. eso es un hogar. Un hogar es como un refugio. Llegar a casa, cierras la puerta y dices, ay, Sí. ya, llegué a mi casa. Sí. Entonces, que nuestros hijos sientan ese descanso y ese refugio de llegar a casa y saber que lo que se vive aquí adentro es para su bien, para su protección, para encaminarlos a Cristo. Así es. Es mi oración que sea el anhelo de cada mujer también, que juntas podamos levantar hogares, que dejen a la siguiente generación un modelo firme de hogar y que ellos a su vez construyan hogares firmes, porque nosotros estamos edificando Mm. un hogar, Susi, y nuestros hijos están viendo cómo van a edificar el hogar suyo. Entonces, Sí. ¿qué hogar les estamos mostrando a nuestros Sí. hijos? Ojalá sea un hogar donde el mensaje del evangelio se ama, se vive y ellos también lo puedan transmitir a sus hijos, que son nuestros nietos. Así es. Sí, gracias, Carla. Esa es la visión que Dios quiere, ha establecido para nosotras, específicamente como mamás, que queremos vivir el Evangelio en nuestros hogares y eh, queremos ver a Cristo, Ujú. ¿verdad? Sí, y solo para aclarar, Susi, no es mi mensaje, no es lo que yo comparto con ustedes, lo que escribí en el libro. Nada de lo que expongo en Hogar Bajo Su Gracia puede transformar un hogar. Solo Cristo lo hace. Su palabra es suficiente. Su Así presencia es. es necesaria. O más bien, la conciencia de que la presencia de Dios está en nuestro hogar es necesario. Necesitamos estar conscientes de eso. Y es mi Mm. oración también que cuando lean Hogar Bajo Su Gracia encuentren esperanza, consuelo y ánimo de una hermana que ha vivido esa transformación en su hogar, gracias al Ujú. Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Podría platicarles? Bueno, podríamos platicar y compartir un café, Susi. Yo creo que podemos hablar de lo que Dios ha Sí, hecho en nuestros hogares y cómo, por su gracia y misericordia, pues estamos edificando un hogar que pues, está cimentado en su palabra y que ama a Dios
quizás en algún momento tú y yo nos tomemos un café y platiquemos acerca de eso. Sí, así es, porque sí, yo creo que todas podemos contar de cómo la gracia inmerecida de Cristo se está viendo en nuestro hogar, incluso a través de nuestros fracasos y de nuestro propio pecado como mamás, porque algo que siempre me encanta recordar es que la gracia de Dios es mayor que ninguna de mis faltas. Y eso como mamá, ahora como mamá de 3 adolescentes, para mí eso es un consuelo tan grande. Y gracias, Carla, por compartir con nosotros aquí en Crianza Reverente hoy tu visión para tu hogar y por compartirlo en tu libro para que esté disponible para que otras mujeres puedan ser recordadas de la necesidad de vivir bajo la gracia de Dios en su hogar. Gracias, Carla, por acompañarnos. No sé si quieres decir algo más antes de que Sí, cierre. muchísimas gracias a ti, Susi, por la invitación. De verdad que es un privilegio estar conversando contigo y que las mujeres que te escuchan también ellas puedan conocer un poquito más de lo que es Coramdeo y de cómo vivir un hogar bajo la gracia de Dios. Gracias por la invitación, Susi, y siempre te escucho. Entonces, Amén. un gozo estar aquí. Gracias, Carla. Gracias. Y a ustedes que nos escuchan, como siempre, quiero dejarte el reto esta semana de examinar en tu propio corazón, para empezar, si realmente estás viviendo bajo la gracia o si crees que de alguna forma tú vas a poder convertir o transformar a tus hijos por tu propia fuerza, y que recuerdes el Evangelio y que consideres que si en tu hogar se está viviendo coram deo, como en la presencia de Dios, delante de Él todos los días. Y también te animo a que busques Hogar bajo su gracia. El libro de Carla está disponible por medio de Lifeway en la mayoría de las librerías cristianas, y eso sería algo bueno para conseguir también pronto para tu beneficio espiritual. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Has estado escuchando Crianza Reverente. Te esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo sobre el cómo adorar a Dios a través de nuestra crianza. Visítanos en crianzareverente.com y síguenos en nuestras redes sociales.